Bienvenido a cada uno de ustedes a Bicicitro. Este canal ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, esperando que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Subimos contenido sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Muy bien, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Ahora bien, el tema de hoy entonces es el mantenimiento a un par de masas Shimano. Hay que señalar que estas masas Shimano han tenido problema al poco tiempo de uso. El cliente, cuando instaló sus masas Shimano, cerca de 2 meses de uso, ya la masa delantera presentó algunos problemas bastante serios. Cuando trajo su bicicleta con este problema en la masa delantera, pues no tenía movilidad, se había trabado totalmente, y cuando desarmamos la masa estaban totalmente destruidos los conos. No sé cómo le llaman a estos componentes en cada uno de sus países, en México, en Colombia, en Argentina, pero acá en Perú lo conocemos con este nombre de conos. Bueno, entonces, lo llamativo en esta experiencia es la forma como se habían destrozado en partes estos componentes. Y eso supondría un uso bastante rudo, bastante fuerte por parte del ciclista. Sin embargo, él comenta que el uso es bastante corto, de unos 4 o 5 kilómetros, y es un uso interdiario y únicamente en asfalto. Eh, Ahora, habría que confiar en el cliente, en la información que nos brinda el cliente, y supondríamos que la calidad de estos componentes de rodamiento que trae la marca Shimano han sido bastante deficientes, de muy mala calidad. Y podría confirmarse esto, ya que unos meses después, un poquito más de 2 meses, es decir, cerca de 4 meses y medio, la masa posterior también presentó problemas parecidos a la masa delantera. Una situación similar, destrozados los conos, las vías o bolillas también estaban bastante desgastadas y deformadas, sobre todo en la parte donde va el piñón. Entonces, uno espera que estas masas sean de una calidad superior a unas masas genéricas y que el tiempo de vida útil evidentemente esté relacionado a la calidad. Sin embargo, como ya comentamos anteriormente, el cliente indica que el uso que le da es un uso bastante corto, es un uso interdiario y es un uso únicamente en asfalto. Entonces, ante la situación de estas dos masas que se habían averiado, primero la masa delantera y luego la masa posterior, podríamos tener una opinión bastante negativa de estos componentes Shimano, entendiendo que sobre todo nos estamos refiriendo a los componentes de rodamiento de las masas, no a las masas en conjunto, sino al sistema de rodamiento, ya que las masas están en buen estado, pero los rodamientos son los que han presentado una deficiencia. Entonces, para ello, en esta oportunidad del mantenimiento, vamos a ver hasta qué punto nos permite reemplazar los conos, ya que en la masa delantera tuvimos un problema, que el eje que traen la masa Shimano, no sé si es en todas las masas, pero en este caso el eje tiene un diámetro mayor a los ejes normales, ya que estas son masas de liberación rápida, o de ajuste rápido, no sé cómo lo conocen ustedes, o de ajuste plumilla. Entonces el eje pasante termina teniendo un diámetro mayor al estándar. Y cuando se buscó al inicio reemplazar los conos usando el mismo eje, no había forma de que los conos nuevos puedan enroscarse en el eje, ya que presentaba un diámetro mayor el eje. Entonces se tuvo que reemplazar el eje para poder reemplazar con conos estándar también. Así que en este caso tenemos ahora la masa de la posterior, que vamos a ver hasta qué punto presenta una similitud en cuanto al diámetro del eje delantero, y si es así, evidentemente tendremos que cambiar también el eje junto con los conos nuevos, y solo quedaría la masa Shimano, y todo lo demás del sistema de rodamiento habríamos cambiado por accesorios nuevos, y estos son accesorios genéricos, para ver cómo responden finalmente en el tema del uso. El estado de las tazas es un estado bastante bueno en estas masas, y todo lo demás sí ha tenido un desgaste, un daño bastante severo, que ya impide continuar el uso. Hay que tener en cuenta que estas masas son masas cassette. La extracción del cassette de estas masas hay que hacerlo extrayendo
el ajuste interno que trae en esta parte, con una llave Allen, si no me equivoco, con una número 10, se puede extraer y el sistema es bastante sencillo, un tipo de engranaje con ajuste de tornillo. Entonces, estos son los componentes, los conos a los cuales nos hemos referido anteriormente, y el estado es bastante desgastado y eso impide que vayamos a continuar usando. Este es el lado contrario. Siempre hay que tener en cuenta que una masa posterior, sobre todo, una masa posterior, lo que se desgasta más es los componentes que van al lado del piñón. ¿Por qué sucede esto? Porque evidentemente es el lado donde soporta la presión de la cadena. Y entonces eso hace que esos componentes tengan una mayor presión por parte del sistema de arrastre y lleven a un desgaste mayor que el lado contrario. Cuando uno desarma una masa posterior, va a encontrar que la parte del lado del piñón, o la piña, como se conozca, es la parte de los componentes que están más desgastados y el lado contrario presenta una situación totalmente diferente, una situación incluso que permite todavía continuar usando. Entonces, el estado de las bolillas o de las vías, como lo conozcan ustedes, no va a permitir seguir usando, así que lo vamos a reemplazar por unas canastillas, es decir, no por bolillas o vías sueltas, sino por estas canastillas que nos permiten tener un mejor orden al momento de la instalación en la masa. Y en el caso de los conos, en principio vamos a ver si es que reemplazamos solo uno, ya que el otro está en buenas condiciones, pero ya decíamos, eso va a depender si el eje nos permite. Si el eje permite, pues podremos colocarlo solo uno. Caso contrario, tendremos que reemplazar el eje y los dos conos. Entonces, este es de la masa delantera y en principio solo reemplazaríamos uno y vamos a ver hasta qué punto es posible también. Entonces, este vendría a ser el cono que finalmente forma parte del sistema de rodamiento de la masa delantera. Y cuando se quiere reemplazar, lo que decíamos es, no es posible porque el diámetro del eje termina siendo un poco más grande. Así que vamos a usar este eje completo con todos los conos para poder usar en la masa delantera. Y posiblemente va a ser la misma situación que va a correr la masa posterior. Reemplazar el eje y los conos totalmente. Estos son accesorios genéricos que vamos a colocar y será también una oportunidad de poder medir el rendimiento de estos accesorios genéricos, el tiempo de vida útil frente a los accesorios Shimano que nos presentaron una vida útil bastante corta, sobre todo en la masa delantera cerca de 2 meses y en la masa posterior unos 4 meses y medio. Entonces, es bastante interesante el estado cómo se encontró estas masas al poco tiempo de uso. Uno supondría que estamos frente a unas masas genéricas, pero sin embargo son una masa Shimano, una masa para discos Enderloop, y entonces el que se dañen al poco tiempo es muy, muy llamativo, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta qué punto estos componentes genéricos nos permiten usar con normalidad la bicicleta y cuál es el tiempo de vida útil que vayan a presentar. Entonces, vamos ajustando y colocando las tuercas de la masa delantera. Hay que usar esta llave número siempre, al menos en estas masas, los conos de la masa delantera son más pequeños, son número 14 y los conos de la parte posterior son número 15. Y por eso hay que tener una llave para poder ajustar estas llaves planas y llaves delgadas que pueden entrar en estos espacios. Entonces la lubricación es importante para mantener el funcionamiento adecuado de los rodamientos. En este caso estamos reemplazando los rodamientos sueltos por unos rodamientos tipo canastilla que nos permiten entonces tener un mejor orden. No te brinda un funcionamiento distinto, sino un mejor orden en tema de las villas, bolillas o rodamientos. Entonces colocamos ahí las canastillas en ambos extremos y ahora vamos a tratar de ver hasta qué punto podemos usar el eje original de Shimano, ya que en la masa delantera pues el diámetro del eje es un poquito más grande y el cono nuevo no nos permitía usarlo y reemplazamos todo. Este es el cono nuevo que vamos a tratar de verificar si es que nos permite, por ejemplo, colocarlo en este eje. Entonces lo que vamos a reemplazar es a este eje, en principio, a este cono en principio que está desgastado.
porque el lado contrario, que decíamos, el lado contrario del piñón, siempre se va a encontrar en unas buenas condiciones, en una situación positiva y que permite continuar usando. Y vamos a tratar de verificar si esto es posible, si es posible usar el cono en este eje Shimano. Y por más que vamos a intentar, vamos a verificar que el diámetro es mayor. Y estos conos nuevos no nos permiten usar en este eje. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es reemplazar todo el sistema de rodamiento, es decir, el eje junto con los conos, y colocaremos este cono genérico para poder usar en nuestra masa posterior. Y de esa manera, entonces, volver a darle una vida útil a estas masas. El tamaño siempre es el mismo, es un tamaño estándar, al menos en este tipo de masas, masa cassette. Y de esta manera, entonces, vamos a ir reemplazando los componentes del sistema de rodamiento de la masa posterior. Ahora bien, la instalación permite establecer una calibración de espacio a ambos lados. Hay que establecer una regulación de las tuercas para que el espacio en ambos extremos sea similar, ya que hay que tener en cuenta que cuando son masas de liberación rápida, el eje descansa en el cuadro y luego la plumilla es la que ajusta finalmente a la masa en el cuadro y por tanto no tiene que sobrepasar demasiado a un lado y otro, ya que la plumilla debe ajustar al cuadro y no debe ajustar el eje. Si es que en algún caso, en algún extremo pasa más el eje, eso implicaría que al momento de ajustar, algún extremo de la plumilla va a terminar ajustando al eje y vamos a percibir que la llanta tiene movimiento, no está fija porque la plumilla no está ejerciendo una función de ajuste adecuado. Entonces, el espacio en ambos lados de la masa debe ser el adecuado, el que permita tener un ajuste perfecto. Entonces usamos esta forma de establecer un criterio de espacios. Siempre las tuercas de ajuste de los extremos son número 17. En la mayoría es número 17, algunas por ahí usan número 15, pero casi todas son la número 17. Entonces acá tenemos el tema de las plumillas para el ajuste, ya que son masas de liberación rápida. Estos ejes son ejes pasantes, ejes tubulares, no son ejes rígidos. Y entonces este sistema termina siendo bastante interesante al momento de ejercer o de ejecutar un retiro o una liberación de nuestra llanta, tanto de la posterior como de la delantera. Es decir, podemos retirar o montar nuestra llanta con mucha facilidad. Y eso es el objetivo de este tipo de masas. La diferencia o las ventajas y desventajas que presentan estas masas es que al tener este tipo de ejes suele ser más propensos a que se vayan a romper. Y ahí hay que recomendar siempre unas masas de marca, ya que te brindan una mejor calidad en sus componentes frente a unas masas genéricas de este mismo tipo de liberación rápida, que las masas genéricas presentan unos componentes de baja calidad y suelen romperse muy rápido. Muy bien, vamos terminando. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que en los comentarios puedes expresar tus dudas, consultas o sugerencias para mejorar nuestro canal. Muchas gracias.